La sala de conferencias olía a pulimento de limón y a papel viejo. Alguien había abierto demasiado una ventana y el viento golpeaba las persianas como si quisiera entrar. Me senté al fondo de la mesa, junto a una foto de agua que nadie tocaba. Frente a mí estaba mi hermano menor, Zachary Brooks, de 29 años, recién afeitado, con un traje que no le sentaba bien, pero que parecía caro. Se miró en la pantalla oscura del televisor apagado, ajustándose la corbata como si fuera una entrevista de trabajo. Nuestros padres se sentaron a su lado, Margaret y Tom Brooks, de unos 60 y tantos años, con la mirada cansada, pero educados para la ocasión. Mi madre no dejaba de palmear la mano de Zaz. Mi padre hablaba poco, como siempre lo hacía cuando no tenía el control. A la cabecera de la mesa se encontraba Graham Whitmore, el abogado de la herencia de nuestra abuela, mayor que nuestros padres, con el pelo canoso peinado hacia atrás y una voz como la grava calentada por la luz del sol. Conocía a la abuela Margot desde hacía más de 40 años y la consideraba la única clienta que le corregía la gramática. Esta fue la lectura del testamento. Margot Chin, nuestra abuela, había fallecido 2 semanas antes. Tenía 78 años. Era tranquila, brillante y frugal hasta la médula, el tipo de mujer que recortaba cupones, usaba cardigans de 1991 y, de alguna manera, pagó toda mi matrícula universitaria sin mencionarlo a mis padres. Todos supusimos que la casa, los ahorros, lo poco que quedaba, irían a Zaz. Él los necesitaba más. Así era siempre la historia. Graham leyó el preámbulo legal con cadencia practicada, y luego vino la línea que dejó sin aire a la habitación. A mi nieto, Zachary Brooks, le dejo mi residencia principal en Hamilton Drive, mi Toyota Camry 2007 y los fondos de mi cuenta de ahorros personal que termina en 3.482. Mi madre exhaló como si llevara días conteniéndolo. Zach sonrió, no con satisfacción, sino con alivio. Se recostó un poco, como si la vida por fin le hubiera dado un hueso. Luego llegó mi turno. Graham se ajustó las gafas. A mi nieta, Elena Brooks. Se detuvo demasiado tiempo. Dejó $1 estadounidense y mi amor eterno. Eso fue todo. Sin pausa. Sin explicación. Sin cláusula de excepción. Alguien se rió demasiado fuerte para ser accidental. Creo que fue uno de los primos por Zoom. O quizás. No me giré para mirar. Mi madre emitió un leve gemido de desdén y volvió a tocarle el brazo a Zaz. Ella nunca necesitó mucho, dijo, solo lo suficientemente alto para ser escuchada. Nadie me miró. Graham siguió adelante. Más cláusulas legales. Algo sobre los muebles de jardín. No podía concentrarme. Me quedé mirando el único clip de la carpeta que tenía delante, dorado, de esos que la abuela Margot solía comprar al por mayor. Al terminar la reunión, Zach le estrechó la mano a Graham como quien acepta un ascenso. Mi padre le dio las gracias. Mi madre preguntó a dónde se enviarían los documentos de la escritura. Me levanté y salí antes de que pudieran fingir que se despedían. Afuera, el viento había arreciado. El cielo se había puesto de ese gris suave justo antes de la lluvia. Y en mi bolso, todavía llevaba la tarjeta de agradecimiento que mi abuela me había escrito 6 meses antes, doblada tantas veces que apenas era legible. Nunca dejes que confundan el silencio con la ausencia. Cariño. La gente callada carga con verdades más fuertes. Pasaron 3 días. No contesté los mensajes de mi familia, no llegaron muchos. Uno de mi madre, breve. Espero que no estés molesta. Siempre has sido muy independiente. Esa palabra otra vez. La 4ª mañana, estaba en la cocina revolviendo avena que no quería cuando sonó mi teléfono. Graham Whitmore. Su nombre parecía demasiado formal en la pantalla, como si la llamada lo fuera a ser. Contesté al tercer timbre. Señorita Brooks, empezó, y luego se aclaró la garganta. Elena. Esperaba que pudiera pasar por la oficina. Hay un asunto aparte que su abuela me pidió que tratara con usted a solas. No pregunté por qué. No dije nada durante un segundo de más. Entonces, ¿qué clase de asunto? ¿Que no forma parte del testamento público? Dijo, dejó instrucciones muy específicas. No tardará mucho. Su oficina estaba más fresca que antes. Las mismas sillas de cuero. El mismo silencio que se aferraba a las paredes. Graham se puso de pie cuando entré, como si fuera mi abuela y no su nieta.
No me ofreció café, solo me hizo señas para que me sentara y luego cerró la puerta con llave. Ese sonido, un metal suave al chocar, hizo que algo se moviera en mi interior. Sentí una opresión en el pecho. Sacó un pequeño sobre ignífugo de un cajón cerrado con llave. Mi nombre estaba escrito en el anverso con la letra de Margot, gruesa, lenta, pausada. Ella dijo que te lo diera personalmente, dijo, dejándolo sobre la mesa con cuidado, y solo si venía solo. No lo toqué de inmediato. Lo miré como si se evaporara si parpadeaba. Lo preparó hace casi 4 años, añadió Graham, lo revisó cada año y nunca cambió una palabra. Finalmente cogí el sobre. El papel era más grueso de lo que esperaba. Tómate tu tiempo, dijo y luego salió de la habitación. No necesitaba decir, esto lo cambia todo. El silencio ya lo había dicho por él. Rompí el sello lentamente, con cuidado de no romper su letra. Dentro había una página, escrita a mano, sin correcciones ni vacilaciones. La desdoblé con ambas manos como si abriera algo sagrado. Elena, si estás leyendo esto es que ya he decepcionado a algunas personas y finalmente he confiado en quien nunca me lo pidió. Dejé de respirar por un segundo. Su voz regresó a mí, no como sonaba en sus últimos días, sino como solía hablar en la cocina, con un ojo puesto en los fogones y el otro en el tiempo. Siempre escuchabas cuando nadie más lo hacía. Recordabas que interruptor se había atascado. Aprendiste a hacer masa de tarta con las manos, no con una máquina. Me acordé de eso, el sol entrando por la ventana lateral, ella enseñándome a prensar la masa, sin alargarla demasiado. Solía decir, la gente se apresura cuando no confía en el resultado. A los 23 años, me mudé a Ginebra. Le dije a mi familia que era traductor. Lo que no les dije fue que traducía informes financieros para personas que nunca usaban sus nombres reales. Parpadeé. Ginebra siempre había sido un borrón en sus historias, una ciudad hecha de nieve y bufandas suaves. Aprendí pronto que la gente que hace ruido suele malgastar el dinero, así que hice lo contrario. Observé. Invertí. Mantuve las cuentas en secreto. Casi podía ver su escritorio, la madera desgastada de un lado y el libro de contabilidad encuadernado en cuero que nunca dejaba que nadie abriera. La cuenta en Suiza ahora tiene aproximadamente 4,2 millones. Usted es el único beneficiario. Dejé de leer, dejé que el número simplemente permaneciera ahí, sin procesarlo, simplemente esperé. No encontrará esta cantidad en ningún documento de la lectura de la semana pasada. Está bajo un fideicomiso que cree fuera del patrimonio por alguna razón. No lo entenderían. Dirían, no necesitas nada. Pero te he visto dar cuando nadie te lo devolvía. Te he visto trabajar, desaparecer para mantener la paz. Exhalé, sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Ella lo había visto todo, absolutamente todo, sin decírmelo jamás. Nunca fuiste invisible, Elena. Solo te miraban con los ojos equivocados. Abajo estaba su firma, Margot Chin, todavía pulcra, todavía orgullosa. Debajo de eso, una línea escrita más suavemente, casi como una ocurrencia de último momento. Deja que este dinero haga por los demás lo que siempre has hecho en silencio. Haz espacio. Doblé la carta por los pliegues, no porque hubiera terminado, sino porque no estaba lista para leerla otra vez. La habitación estaba tranquila, vacía, silenciosa, pero no me sentía sola. Caminé hacia mi coche con la carta aún en la mano. No la guardé en el bolso. No la volví a doblar. Simplemente la sostuve, arrugada y quieta, como si aún estuviera caliente de sus manos. El sol brillaba, pero el cielo tenía ese aspecto opaco y sobreexpuesto, de esos que hacen que todo parezca más lejano de lo que está. Entré, cerré la puerta y dejé que se hiciera el silencio. Ni radio ni motor, solo aire. Mis manos descansaban sobre el volante. No lloré. Al principio no. Me dije a mí misma que era mucho para procesar, que no importaba, que estaba bien. Pero al duelo no le importa la lógica. Llega cuando estás más alerta, cuando ya no queda nadie a quien impresionar, nadie de quien defenderse. Cogí mi teléfono y abrí el nombre de mi madre. Mi pulgar se posó sobre el botón de llamada. Luego lo volví a dejar. ¿Qué podría decir? ¿Que la mujer que consideraban tacaña los había sobrevivido a todos con gracia y visión? ¿Que su hija, la que siempre se las arreglaba,
¿Acababa de heredar más de lo que imaginaban? No. Esa no fue la parte que me dolió. La parte que me dolió fue esta. Ni siquiera me habían mirado ese día. La verdad es que no. Me miraron a través de mí, más allá de mí, a mi alrededor, como si fuera alguien de quien no tuvieran que preocuparse. Y yo los había dejado. Hasta ahora. 2 semanas después, volé a Ginebra. Nadie lo sabía. No publiqué fotos ni le escribí a nadie desde el avión. Hacía frío cuando aterricé, un frío que me calaba los huesos y no me importaba que fueras un invitado. El cielo estaba bajo y gris, pero las calles estaban impecables, limpias como secretos. El edificio estaba en una calle tranquila, sin ningún cartel, solo una placa de bronce, Banquetier y Fields, tallado tan ligeramente que casi se desvaneció en la piedra. Dentro todo olía a cuero y a invierno. Una recepcionista de unos 60 años me saludó por mi nombre. Su sonrisa era pequeña pero cálida, como la que sonríe la gente cuando ya sabe algo que tú desconoces. Ella me condujo a través de 2 puertas de vidrio, luego por un pasillo angosto donde la alfombra no tenía huellas. Dentro de la última oficina esperaba un hombre con traje azul marino y gafas metidas en el frente de su camisa, de unos 70 años y mirada penetrante. Señorita Brooks, dijo, extendiendo la mano, su abuela era una mujer extraordinaria. Se llamaba Henry Morurell. Había trabajado con Margot durante casi 3 décadas. No usaba palabras como cliente. Dijo que ella gestionaba su dinero como un conservador gestiona sus pinturas, deliberadamente y nunca con ego. Me senté en la misma silla en la que ella debió haberse sentado alguna vez. Henry abrió un folio negro. Dentro, documentos limpios, notas manuscritas, registros de inversiones que datan de 1989. Y luego una página etiquetada simplemente, el Fondo Hart. Supongo que se llama como tu segundo nombre, dijo. Asentí, aunque nunca lo había sabido. Elena Hart Brooks, un nombre que Margot había ayudado a elegir a mis padres. El saldo de la cuenta me apareció en la página, $42,418.57. Perfectamente alineado. No quedaban centavos flotando. Pero no fue la cifra lo que me dejó sin aliento. Fue la lista de cláusulas de desembolso, bien pensada, limitada, intencional. Los fondos se utilizarán para programas de educación financiera para madres solteras, microcréditos para mujeres que empiezan de nuevo después de los 50 años y apoyo de emergencia para cuidadores de personas mayores. Cada cláusula tenía una nota escrita a mano al lado, con la pluma de Margot. Mujeres como yo. Mujeres como Elena. Mujeres que la gente olvida. No lloré, no allí. Pero algo dentro de mí se ablandó. No porque me sintiera rico, sino porque, por una vez, no me sentía invisible. Henry me observó durante un largo rato. Podría haberlo gastado. Podría haberlo escondido. Pero creía en dejar que las cosas silenciosas crecieran. Cerró el folio y lo deslizó hacia mí. Ahora es tuyo. Pero te dejó un plan. Y, francamente, creo que sabía que los seguirías mejor que la mayoría. Salí del banco justo antes del anochecer. Ginebra estaba pálida y dorada, bañada por la luz del lago. El aire olía a pan y a pino. Me quedé en la esquina, frente al agua. La carta aún estaba en mi abrigo y el folio en mi bolso. Sin celebración. Sin champán. Solo la silenciosa emoción de sentir confianza. La invitación llegó por mensaje de texto grupal. Estreno de casa para Zas. Ven a ver las mejoras. Ninguna puntuación de nuestra madre, solo emojis y un pin de ubicación. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto y luego puse el teléfono boca abajo sobre el mostrador. No había hablado con ninguno de ellos desde la lectura del testamento, pero algo dentro de mí necesitaba irse, no para ser visto, sino para ver. La nueva casa de Zash era la antigua casa de nuestra abuela. Las mismas contraventanas. El mismo porche. Pero ahora, había luces de cadena y un altavoz Bluetooth cerca de la puerta. El aire olía a velas compradas en tiendas y aperitivos cocinados en microondas. Entré sin llamar. Al principio, nadie se dio cuenta. Nuestra madre estaba junto a la isla de la cocina, colocando cubitos de queso. Nuestro padre sostenía un vaso, riéndose de algo que dijo Zas. Ahora parecía más ligero, esa clase de ingravidez que solo se obtiene cuando la gente te da lo que no te has ganado. Cuando nuestra madre me vio,
Su rostro adoptó esa expresión de sorpresa educada que la gente muestra cuando no sabe dónde ponerte. Elena, lo lograste. ¿Cómo va todo? Su voz tenía un brillo extra, como si estuviera intentando hablar sobre algo muy agitado. Dije. Ella asintió rápidamente, sin preguntar con qué. Luego la frase que siempre usaba, como un reflejo. Siempre has sido muy independiente. Seguro que te va muy bien. Sonreí, pero no ampliamente. Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña foto en un marco plateado. Margot, parada frente al banco en Ginebra, con su abrigo gris y sosteniendo su bolso con ambas manos, como siempre hacía en las fotos. Lo coloqué suavemente sobre la mesa auxiliar, al lado de la vela perfumada y una pila de bienes raíces. Revistas. Nadie se dio cuenta al instante. No dije ni una palabra, no mencioné el fideicomiso, no expliqué la foto, no les di novedades. Que pensaran lo que quisieran. Y cuando Fash brindó, agradeciendo a la familia que creyó en él, salí. El aire era más frío de lo que recordaba. Me subí la cremallera del abrigo y no miré atrás. La oficina no tenía nada de especial. 2 habitaciones encima de una lavandería, una ventana que se atascaba cuando llovía, alfombra beige. Alguien había intentado que pareciera intencionada con una alfombra. Pero la puerta tenía mi nombre. Chinart Financial. Chin para Margot Hart, el segundo nombre que me puso, aunque nadie en mi familia lo usaba. Preferían nombres sencillos, con aristas que pudieran mantener. No le conté a nadie de la familia sobre el negocio. No por despecho. Simplemente no entendían lo que hacía. Y quizás ese era el punto. La primera persona a la que ayudé fue una mujer de 61 años llamada Lorraine, recién viuda, a 5 años de jubilarse y agobiada por la deuda médica de su difunto esposo. Lloró en mi oficina al darse cuenta de que no tenía que vender su coche. Dijo que era la primera vez que alguien le mostraba una hoja de cálculo que pudiera entender. La segunda fue Camille, una excamarera que crió sola a 2 hijos y nunca abrió una cuenta de ahorros porque, como ella misma dijo, ¿qué ahorros? Empezamos con $30. 6 meses después, tenía $1,100 guardados y una sensación de tranquilidad que, según ella, no sentía desde 1998. No tomé fotos, no publiqué testimonios, ni transformaciones del antes y el después. No se trataba de marketing. Se trataba de lo que sucede discretamente cuando nadie te pide que demuestres lo que vales. Guardé la carta de Margot en el cajón de mi escritorio. Algunos días, cuando me parecía pequeño el espacio o la lentitud del progreso, releía el último párrafo. Que me ayudara. Esas como tú. Chicas tranquilas que nadie cree que estén mirando. Nunca se trató solo del dinero. Se trataba de ofrecer opciones, tiempo y una salida que no requería permiso. Una noche, después de que todos se fueran, me quedé junto a la ventana de la oficina, observando el parpadeo de las luces de la lavandería. Pensé en Margot doblando su dinero en silencio. Pensé en cómo nadie le preguntaba por qué vivía como vivía, simplemente lo asumían. Creo que eso fue lo que la hizo elegirme, no porque lo necesitara, sino porque entendí su necesidad de no ser vista como necesitada. La gente siempre piensa que un legado es llamativo, una estatua, una placa, un ala de hospital. Pero a veces, es una hoja de cálculo explicada lentamente, un pase de autobús cubierto, una llamada nocturna atendida sin juicios. A veces el legado es aquello que nadie aplaude. Y yo estaba bien con eso. Pasó un año. La alfombra de la oficina seguía enrollada en una esquina. La ventana seguía atascada cuando llovía. Pero el calendario de la pared estaba lleno. Nombres, registros, segundas oportunidades, escritos a lápiz y con tinta. Un viernes por la tarde, Lorraine pasó con una tarjeta de agradecimiento y una hogaza de pan de plátano. Llevaba un pintalabios que no combinaba del todo con su suéter y sonreía como alguien que había aprendido a respirar de nuevo. Ella me entregó un trozo de papel doblado, una carta mecanografiada. Es el correo electrónico que envié para cancelar el plan de pagos del cobrador, dijo. Me tomó 3 intentos enviarlo, pero lo logré. Asentí, no dije mucho. Simplemente dejé que el momento pasara. Antes de irse, se detuvo en la puerta. «¿Tu abuela?», dijo, «debió ser alguien». Miré el marco de fotos que estaba sobre mi escritorio, aquel en el que aparecía Margot parada frente al banco en Ginebra, con ese abrigo gris y sosteniendo su bolso con ambas manos.
Y todavía lo es, dije. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido, saqué la tarjeta que Margo me había escrito una vez, la que había llevado a la lectura del testamento, doblada demasiadas veces. Leí de nuevo la última línea, en voz baja y sin dirigirla a nadie. Nunca dejes que confundan el silencio con la ausencia. Cariño. La gente callada esconde verdades más fuertes. Sonreí, luego apagué la luz y cerré la puerta detrás de mí. Si alguna vez te han dejado fuera porque pensaron que no necesitabas más, tal vez lo entiendas.